Dios les bendiga. Hoy estamos en un nuevo episodio de PB Podcast y estamos muy felices en esta hora, Tata. Amén. Estamos muy contentos porque creo yo que uno como persona que de pronto es un poco más joven, que hasta ahora está empezando en tantas cosas, es tan pero tan importante aprender de las personas que tienen ya una trayectoria y que nos puedan enseñar, ¿sí o no? Es espectacular poder tener estos espacios, poder tener estas personas que con toda la experiencia, con toda, como se dice vulgarmente, la cancha que tienen, sean y nos permitan compartir Y aprender. Y aprender. Entonces, hoy tenemos un gran honor y tener a nuestro presidente, al pastor Héctor Campuzano. Para nosotros es un honor poderlo tener aquí en este episodio y ojalá que podamos aprender y sacarle jugo a toda esa experiencia. Pastor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro saludarles, estoy contento de compartir con ustedes. Y bueno, aquí estamos para contar experiencias y si de eso se trata, vamos a enriquecernos todos juntos porque increíble, pero es verdad. Nosotros también como viejos tengo la concepción y la mente de que creer que todos aprendemos de todos. El niño a mí me enseña, el joven me enseña, así que vamos a enriquecernos, claro que sí, vamos a compartir con mucho gusto. Súper tener esa mentalidad de poder compartir y hoy estamos aquí en un campamento de servicio, ¿no? Es una palabra que creo que desde el inicio de la Biblia en Génesis hasta Apocalipsis hay un Dios que decide servir a una humanidad, decide despojarse de todo lo que es Él y venir y morir por nosotros. Y creo que es el mayor ejemplo que hay en todo lo que nosotros podemos hacer. Pero quiero que empecemos con algo. Nuestro pastor debe tener algún inicio en donde usted pudo tener como ese punto de quiebre en donde dijo, yo quiero y decidió empezar a servir a Dios. Tal vez no como pastor, simplemente, no sé, limpiando algo en la silla, no sé si fue músico, tal vez tocando o cantando, dirigiendo, predicando, no lo sé. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, es lo de menos, lo que menos tengo para hacer y lo que menos puedo dar. Cantar y músico, de eso no hay nada. Aunque lo único que tengo de eso es que nací en el Tolima y cerca pues a la vivienda donde estábamos, que queda la ciudad musical de Colombia, pero nací con un oído bastante sordo. Así que no tengo nada de idea, pero las cosas comienzan en mi vida cuando era muy pequeño. Yo la verdad tenía unos 7 años de edad cuando el evangelio llega a nuestra casa. Mi madre había sido abandonada recientemente por mi padre y por esa razón entonces llegó Dios en un momento muy oportuno. Y desde ese momento nació el juego de niños a ser pastor. Entonces mi hermana me acompañaba, llegábamos del culto y llegábamos a la casa y lo primero que hacíamos, recuerdo tanto, era coger una mesa, ponerle un mantel y ella dirigía el culto. Ella supuestamente era la esposa del misionero y yo era el que predicaba. Mucho y en eso lo pasamos. Eso, ¿no? Creo que son los juegos de infancia, sí. Pero los juegos de infancia yo creo que Dios los ve y más que de pronto verlos Dios, mi madre se encargó de que orar porque ese juego se convirtiera en alguna realidad algún día. Y bueno, hoy estamos aquí solo por la gracia del Señor, por su misericordia, y aquí estamos, habiendo cometido errores en la juventud, pero Dios tuvo a bien, porque eso es lo bueno de Dios. Así que muchachos, prepárense, porque a ustedes lo está persiguiendo el Señor también. Súper, dices algo muy importante y es que muchas veces nosotros pensamos que cuando cometemos errores, Dios no puede usar esos errores que cometemos y después cuando uno empieza a servir, de pronto al principio el que es músico no tiene la armonía clara y se equivoca, pero le dan la oportunidad de volver a servir. El que es predicador al principio no tiene la mejor oratoria, pero... No, los errores son oportunidades de corrección, así que creo que bienvenidos los errores. Lo importante de los errores es no quedarnos en ellos, sino trascender y pensar de que si hoy caí aquí, ya mañana sé que en un espacio de esos puedo caminar mejor. Eso es muy importante porque mira que yo pienso algo y es que cuando uno comete los mismos errores es porque no hay crecimiento. Entonces creo que lo importante tanto en la vida cristiana como en la vida en general es poder y tener de crecer y no cometer el mismo error o no cometer los mismos errores. Así es.
Pero en el tema del servicio, pastor, ¿cuál fue la primera vez que usted sirvió? ¿En qué sirvió? ¿De qué predicó? Si se acuerda. Bueno, sí, mi primer mensaje, bueno, la primera vez que serví lo hice en una congregación llamada la Iglesia de la Camelia. Y tengo mucho para recordar, claro que sí. Si hoy me escuchara y de pronto más adelante quizás Marcos Pavón, misionero en España, se vea de pronto este programa, seguramente él podrá ratificarlo. Él me nombró para atender la parte de misiones y evangelismo y me encargó un barrio ahí en Bogotá llamado Barrio La Igualdad. Y mi primer sermón en el Barrio La Igualdad se tituló ¿Dónde estás tú? La pregunta que hace el Señor con respecto a Adán, que se había extraviado, que se había dejado convencer, se había dejado llevar y se dejó llevar tanto que resultó por allá en la montaña perdido, y entonces le preguntan, bueno, está desubicado este señor, entonces la pregunta es ¿dónde estás tú? Y creo que con base en esa pregunta pues comencé a reflexionar y es la posición del hombre donde está, donde se ubica y de alguien buscándolo, y desde entonces un Dios que está buscando al hombre. Ahí empezó todo. Recuerdo que fui un poquito desordenado. Yo llegaba a los cultos un poquito así encima, casi ya para empezar, y llegaba de jugarme algún partido de fútbol, llegaba en un taxi y entre el taxi me cambiaba la sudadera y me ponía la corbata y me ponía listo para ir a orar, así sea 5 minutos y empezar el culto. Pero yo sé que algunos tienen un testimonio más santo que el mío y pueden hablar, pero lo único que sé es que lo que hacía, lo hacía con el alma. El momento en que yo me entregaba a hacer las cosas para Dios, lo hacía con todo el alma. Y creo que ese ha sido el secreto de perseverar en este camino, de perseverar más que en el camino, perseverar en el servicio. Que lo poco que hago, lo poco que yo decido hacer, lo hago con toda mi alma. Y cuando yo lo entrego todo, porque así me enseñó el Señor Jesucristo, Él lo entregó todo por mí. Entonces soy un apasionado a entregarlo todo por hacer las cosas bien. Amén. Tremendo eso de la excelencia, porque muchas veces obviamos, ¿sí o no? Obviamos que nos dejamos llevar por cosas externas y terminamos. Y no muchas veces, por ejemplo, el que es predicador se coge y bueno, si mi sermón al principio era desorganizado, tengo que encontrar la forma de hacerlo bien. Si de pronto el músico al principio no tenía la armonía, tengo que ir a la casa y perfeccionar, porque eso es un don de Dios. Y yo creo que al nivel que hagamos nuestros servicios, al nivel que nosotros decidimos amar al que dio todo. Y mi pastor decía algo, el mayor ejemplo es que Dios vino y entregó todo. O sea, Él no se quedó con nada. Y porque a veces nosotros cuando tenemos que dar una prédica o cuando de pronto nos dan la apertura de un culto de barrio o alguna refán, a veces lo hacemos como no dando eso que Dios nos importancia. dio. La importancia. Si somos músicos, si somos lo que Dios nos ponga para hacer, hasta para barrer de pronto, creo que se tiene que hacer con la mayor excelencia. Así es. ¿Cómo fue? Y queremos saber, ¿cuál es el punto en donde mi pastor dice, bueno, tengo el llamado? Entendí que soy llamado para. Oiga, buena pregunta. Tengo que referirme otra vez a la historia, al comienzo, a la iglesia en la Camelia. Yo llegué de la edad de más o menos 23 años, después de muchos años de no ir a un culto. Yo dejé de ir a culto a los 17 años de edad. No era bautizado, pero dejé de hacerlo porque ya me sentí un hombrecito que quería conocer algo de la vida. Y entonces me fui a estudiar por a un pueblo lejano y allá, la verdad, me tengo que decir, me aparté de lo que tenía que ver con el conocimiento de Dios. No quería nada de cultos, quería ensayar algo diferente. Y eso hizo que después del tiempo, Dios escuchó las oraciones de mi madre, y un día, dentro de las tantas veces que me invitó a ir a retomar nuevamente lo de la iglesia, de ir a culto, entonces un día decidí ir, más que por anhelo mío, era por llevarle la idea a una anciana que sabía que sufría por mí, que oraba por mí, que lloraba por mí. Entonces decidí acompañarle y fuimos a ese culto.
En ese culto, en La Camelia, se celebraba una confraternidad. Era un garaje, porque así nació la iglesia en La Camelia, en un garaje de una familia Rodríguez, muy apreciada la familia, y ahí nació todo. Ese día recuerdo que el garaje estaba lleno a reventar, y entonces se predicó un sermón que el texto inicial con el cual tomaron la enseñanza está en Habacuc capítulo 3 verso 1, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y yo la verdad al culto no tenía muchas ganas de ir, pero quería regalarle al menos una alegría a mi madre. Y me paré en la puerta, no fui con la mejor presentación, fui con un jean muy apretadito, fui con chaqueta de cuero, botas de cuero y cabello largo. Si ustedes han visto por ahí la foto del bautismo, aún tenía el cabello largo. Y llegué a ese lugar, y entonces no se me olvida jamás que el predicador, un pastor en ese entonces llamado Sinisterra, Dios lo usó de una manera extraordinaria, pero aún así yo estaba parado en la puerta escuchando, cuando de pronto el hermano Marcos Pavón viene y se acerca y me abraza. Mi nombre completo es Héctor Ariel, pero él nunca me llamó Héctor, porque en casa siempre me llamaron Ariel. Y cuando yo llego entonces, cuando él viene, la bendición fue muy grande, pero él viene y me saluda y me abraza y me dice estas palabras que nunca se me olvidan, quedaron de verdad esculpidas en el corazón. Me dijo: Arielito, ¿duda que esta es la verdad? Cuando él me dijo, duda que esta es la verdad, no sé, pero las palabras tenían un elemento diferente a alguna pregunta que tal vez me la hubieran hecho en otro momento, a la misma pregunta tal vez en otro momento. Pero cuando él me dice, ¿usted cree que esta es la verdad? ¿Duda que esta es la verdad? Cuando él me dijo eso, no sé por qué, pero mi corazón se partió en pedazos y comencé con él abrazado a llorar. Y nos dejamos de abrazar y yo sentí el deseo de pasar adelante y llorar. Lloré mucho tiempo y recibí el Espíritu Santo esa noche en la forma como fui, así recibí el Espíritu Santo, y esa noche recibí el llamado también. No era bautizado, pero esa noche yo sentí, y entonces me levanté y le dije al hermano Marcos, si algún día Dios me necesita, yo estoy listo. Y bueno, así pasaron las cosas, y con el paso de los años, entonces es donde Dios me permite una oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. Y Dios me dio la oportunidad, y aquí estamos aprovechando esta oportunidad al máximo. Me encanta algo, y es que creo que con tu testimonio das esperanza tal vez a todas esas personas que nos puedan escuchar, que sienten que de pronto por haber cometido malas decisiones, Dios puede hacer cosas muy grandes, ¿sí? Muchas veces pensamos que porque de pronto nos equivocamos y tratamos de volver, ya decimos, no, Dios no me puede usar, o no tengo el don, no hago esto, no hago lo otro. Pero con tu testimonio podemos ver que sí, aunque ya tenías una avanzada de 23, 24 años, aún así Dios te hizo un llamado, hubo un corazón dispuesto y disponible para ese llamado, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, a partir de ahí, entonces yo me caso, luego pues entonces me hago bautizar, el hermano Reniel Galvis me bautiza, comienza el hogar y comenzamos a servir. Volvieron a entregarme pues el lugar de predicación, el lugar del Barrio y la Igualdad, fue cuando me entregaron el Barrio y la Igualdad, y comenzamos al servicio. Tuve que trasladarme de vivienda, entonces me fui de ese espacio, me fui a vivir por allá hacia el noroccidente de Bogotá, y me congregué entonces en una iglesia llamada Iglesia Fontibón. Cuando llegué ahí, el pastor me sorprendió. Bueno, no sé, pero empatizamos muy bien, y entonces había llegado hacía unos 4 meses y de pronto me nombra que presidente de jóvenes, y habían muchos jóvenes en esa congregación, pero me nombró a mí presidente de jóvenes, cosa que no cayó muy bien a muchos jóvenes, pero yo me los gané. Yo dije, pues me dieron esta oportunidad, aquí los voy a conquistar, y comencé a conquistarlos. Tengo anécdotas con el hermano Luis Torres, tengo anécdotas con algunos hermanos que recuerdo de ahí de Fontibón,
entre ellas anécdotas, un carrito viejo que logré comprar, era el primero, y casi no querían subirse porque había que empujarlo siempre. Lo arreglé, pero lo maquillé por fuera, por dentro seguía siendo feíto, pero eso fue una oportunidad y una herramienta de servicio también. Me acompañaron, hicimos un buen equipo y trabajamos muy agradable. Después de eso, entonces voy a vivir, sigo viviendo en el mismo lugar, pero entonces abren una obra llamada Álamos Norte. En Fontibón conocí al pastor de ustedes, al hermano Rodrigo Muñoz, y nos encontramos nuevamente en Álamos Norte, una iglesia que abrieron nueva y ya Rodrigo estaba ahí. Entonces, cuando trasladaron al pastor, yo ya no era presidente joven, sino que ya me habían nombrado en la junta. Pero lo quería tanto a este pastor, era muy querido, muy especial. Cuando lo trasladan y sé el traslado, yo no estoy ni en la despedida, yo ni siquiera entregué nada de funciones de la junta, desordenadito, y me fui entonces a asistir a Álamos Norte. En Álamos Norte entonces me nombran también en la junta local y prediqué un sermón. Ahí jamás se me olvida que habla precisamente del texto que dice: cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y yo prediqué ese sermón y no se me olvida una hermana llamada la hermana Janet de Espitia, me dijo: oiga, qué bonito que predicó, me gustó, y entonces me dijo: usted va a ser pastor. Uy. Y entonces dije: bueno, yo estoy listo. Y efectivamente yo estaba sirviendo ahí cuando un día sábado había salido ya su pastor, el hermano Rodrigo Muñoz, había salido al ministerio, creo que salió en el mes de enero. Y en el mes de marzo, cierto día, el hermano me dice: oye, quiero conversar con usted, hermano Miguel Barbosa, pastor en la iglesia de Álamos en ese momento, y nos subimos al carro. Me dijo: quiero que subamos a su carro. Yo trabajaba en ventas en una compañía llamada 3M Colombia, y estoy sentado ahí en el carro, yo me siento en el lado del conductor, él se sienta al otro lado, y justo sacó un cenicero, y en el cenicero habían 4 colillas de cigarrillo, varias colillas ahí. El día anterior, como trabajaba en 3M, mi supervisor de área había trabajado conmigo para orientarme en las ventas. Yo era representante de ventas. Y él fumaba mucho, y a mí se me olvidó sacar esas colillas. Yo en mi vida nunca fumé, pero él dejó esas colillas ahí y a mí se me olvidó botarlas, ¿no? Más sin embargo, recuerdo que no le di explicación al hermano Miguel Barbosa de nada. Yo le dije: si me pregunta, yo le digo que es la verdad. Y ese día me dijo: oye, yo quiero hablar con ustedes. Y me hizo unas preguntas, me dijo: vengan mañana a las 7 de la mañana con mi esposa, venga con su esposa. Y yo llegué a las 7 muy cumplido a atender la citación, y nos sentamos en un patio que había en esa congregación, en ese templo, en la construcción había un patio, y recuerdo que nos sentamos en una mesita, y entonces dijo: bueno, es que hemos pensado que ustedes tienen ministerio, que ustedes pueden servirle a Dios. Y él me hizo la pregunta a mí, jamás se me olvida que le dije: bueno, yo tenía el llamado, tenía el deseo de servir, pero nunca lo había compartido con mi esposa, ni con nadie, solo lo sabía Dios, el hermano Marcos Pavón y yo, los 3, no sabíamos más. Y mi esposa, entonces yo dije: bueno, que contesten las damas, primero son las damas, me han enseñado. Entonces mi esposa tomó la palabra y dijo esta frase: si no sirviéndole a Él de verdad, Dios nos ha bendecido, ¿cuánto más sirviéndole a Él? Eso para mí fue una sorpresa, y eso era lo que yo estaba esperando, porque dije: si ella se niega, no hay nada. Yo tengo que aguantarme el llamado y seguir llorando por dentro. Pero cuando ella dice esas palabras, yo me puse a llorar. Y enseguida le dije: hermano, yo estoy listo hace rato, hace años estaba esperando este momento. Y así empezó el proceso. Fuimos llamados al ministerio, nos entrevistaron, como suele suceder con todo el protocolo que tenemos, y me posesionaron en un lugar llamado Barrio Simón Bolívar, aquí en Bogotá. Ahí empezó nuestro trabajo como pastor. Mencionas algo muy importante, que es tu esposa, tu ayuda idónea. ¿Cómo fue ese proceso de inicio de ministerio, de esas épocas primeras, bueno, que es dura, sí, para todos los pastores? Yo recuerdo, creo que tal vez ni había nacido. ¿Cuántos años tienes?
23. Bueno, no había nacido. No había nacido este muchacho que me interroga hoy, es muy atrevido. Pero se atreve a interrogarme y yo le cuento, no, yo fui muchas veces a visitar a su padre, a Mocaima, y veía pues la situación antes de yo salir al ministerio. El comienzo cometí unos errores garrafales, no quiere decir que soy un perfecto ya, porque estamos en ese camino de la perfección, pero sí cometí muchos errores, porque me dediqué mucho a la iglesia y descuidé mi casa, mi familia. Y entonces eso nos trajo muchas dificultades de hogar, de pareja, de familia, porque ella reclamaba su tiempo, reclamaba tiempo para los hijos y realmente era poco el que se daba. Entonces fue difícil, máxime cuando pues yo empiezo el ministerio, pero yo empiezo el ministerio en una modalidad que hubo y que no perduró mucho, que se llamó, en ese entonces se le dio un nombre y era obreros biocupacionales. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros trabajábamos en la empresa, pero podíamos hacer parte del desarrollo de un ministerio con un grupo que nos encargaban, que fue lo que me sucedió. Entonces yo trabajaba, seguía en la empresa 3M, pero seguía haciendo cultos. A los 2 años, entonces es cuando nos dicen, pues debe decidirse, o la iglesia o la empresa. Y entonces fue cuando yo decido la iglesia. Me quedé aquí. Fue muy duro, comienzos de economía difícil porque venía de una empresa que mal o bien ganaba más o menos, tenía ya, estaba pagando un apartamento, estaba pagando un carro, me había comprometido con algunas deudas y no fue fácil, el comienzo fue bastante duro y con esto quiero motivar y animar a quienes de pronto puedan escuchar de que Dios es fiel, Dios es verdadero y si Él llama, Él responde por nosotros. Y hasta aquí Dios ha respondido de una manera generosa. ¿Sufrimos momentos? Claro que los sufrimos. Vivimos dificultades muy, muy duras. Yo tuve que hacer algunas cosas tremendas, inclusive antes de salir al ministerio también me quedé prácticamente unos días bastante duros que vivimos en una época y esos días de comienzo del ministerio económicamente fueron muy duros. Pero tenía una ventaja y era que había ropita, había buena ropa y entonces los pastores me veían en las reuniones y me decían, nos invita a su congregación. Ellos creían que yo tenía una congregación muy dotada, muy buena economía. Y cuando iban allá y se daban cuenta que el grupito era de 30, 20 personas, me decían, hermano, antes creo que debemos recogerles una ofrenda a usted. Así más o menos fue el comienzo. Entonces fue la iglesia de Simón Bolívar, sí. Donde empiezas, luego siguió ¿cuál? Oiga, después de la iglesia de Simón Bolívar duramos 8 años y medio, nos trasladan a un lugar llamado Bosa Olivos. ¿Y luego? ¿Cuántos años en Bosa Olivos? Ahí en Simón Bolívar, 8 años y medio más o menos. En Bosa Olivos más o menos también 7 y medio, casi 8 años de servicio. De ahí entonces vengo a parar a Patio Bonito. Y en Patio Bonito duró 5 años y medio más o menos, hermosísima iglesia, Dios nos ayudó muchísimo y de ahí... Un saludo a Patio Bonito. Oiga, a propósito, sí, claro que sí, vale la pena dirigirme a todos los hermanos de la iglesia en Patio Bonito, una iglesia especial a quien amo. Y de ahí el consistorio dispuso entonces que yo fuera a la iglesia central de Bogotá, donde duramos 3 años y medio. Y luego ahí empieza algo y queremos de pronto adelantarnos un poco. Hace un par de meses yo estoy en una situación muy parecida a la que el hermano pasó, de tener un familiar, en mi caso fue mi papá, le dio cáncer, lo daban terminal, literalmente le dieron 1 año de vida, no le dieron más. Es una situación muy difícil, pero en medio de esa situación creo que fue donde yo más pude sentir a Dios presente. En otras ocasiones lo había sentido cuando uno recibe su espíritu, bueno, etcétera, pero en esa situación en particular, cuando fue tan duro, cuando se sintió tan vulnerable uno, se siente a Dios de una manera muy distinta a cuando las cosas están bien. Estuve hablando con Elvis Ramírez, que yo sé que mi pastor lo conoce, y él me dijo algo una vez que me lo dijo en un carro, íbamos para un lugar a tocar y él me dijo eso y me quedó sonando. Y me dijo, el servicio tiene un precio y el precio que todos tienen que pagar
para que cuando uno pueda estar posicionado en un lugar muy importante, es donde uno puede decir, hombre, pagué un precio, ¿no? Jesús paga el precio de la cruz para poder salvarnos. Y creo que el servicio tiene un precio. ¿Cómo fue esa situación, pastor? Que yo sé que es una situación muy, muy dura por muchas razones, por un espectro muy grande de razones. Y después de eso ver lo que Dios hace, ¿no? Después de eso ver el milagro, y no solo el milagro, sino el posicionamiento en el servicio donde estamos el día de hoy. Bueno, yo creo que en Dios las cosas tienen propósito. Y claro, uno humanamente no quisiera más bien, si pudiera evadir el paso por cierta situación, por cierto lugar, uno lo evade, pero Dios da las cosas de esa manera. Y uno tiene que entender y razonar que la soberanía de Dios está por encima de todo, que Él, aún para dar cosas buenas, es soberano, pero también para corrección y para muchas cosas, Él es soberano. Y Él es el dueño de la vida. Y sí, nos vimos enfrentados a una situación hace unos 6 años, ya pasó más de 6 años, muy dura. Tengo que decir que fue difícil. A mi esposa le diagnosticaron la leucemia linfoide, bastante dura, pocas señales de esperanza, pero Dios metió su mano. Tengo que agradecer a través de este medio y reconocer primero la grandeza y el amor de Dios, su misericordia, pero agradecer a todo Colombia, a toda la iglesia en Colombia. Yo estaba en el cargo de misiones nacionales y fue una iglesia que por donde quiera que voy ahora me dicen, pues aquí estuvimos orando por su esposa, aquí estuvimos orando por ustedes, aquí estuvimos orando. Y realmente mi corazón agradecido con toda la iglesia en Colombia, porque se volcó a favor de nuestra petición, a favor de nuestro clamor, de nuestro lloro, y Dios en su infinita bondad nos respondió de manera positiva. Recuerdo que a su padre le recuerdo alguna frase en medio de la dificultad más dura. Creo que estaban en un campamento, oraron a favor de mi esposa, y entonces jamás se me olvidan las palabras de Rodrigo, que me llamó y me dijo, creo que el equipo de trabajo que conocemos no se va a descompletar. Siempre en este distrito que estuve haciendo mi trabajo, sirviéndole a Dios en muchas facetas, serví como tesorero, serví como presbítero y 4 vigencias de supervisor. Siempre estaba sirviéndole con todo mi equipo, una familia, somos un equipo, mi familia es un equipo de trabajo. Aún todavía, tengo que confesar, todos los informes que yo he presentado en toda mi vida, informes administrativos, todos han pasado por las manos de mi familia. Mi esposa es la que pone el puntillazo final y es la de la parte bíblica, es la de la parte, porque mi esposa es una lectora de la Biblia, pero de una manera apasionada. Ella todos los días está leyendo la Biblia y orando, ese es su trabajo prácticamente, y ese ha sido, y creo que por eso también estamos sostenidos aquí. Pero de manera especial, jamás se me olvidan esas palabras, porque hemos sido eso, un equipo. Hace poco les cuento aquí, pero ojalá que nadie se dé cuenta, pero les cuento que alguien me dijo en estos días, hace unos 2 años, me dijo, me habían puesto a escribir un artículo en el Heraldo de la Verdad, y entonces me vi acosado de tiempo y no llegó el momento para entregarlo y no lo tenía. Entonces le pedí el favor a un compañero, un pastor muy querido, y le dije, oye David, ayúdeme con esto, redácteme algo y yo después le hago los ajustes. Y entonces él lo hizo, y bueno, yo tan pronto lo hice, me lo entregó, lo miré y dije, voy a corregirle algo, voy a ponerle algo mío, y le puse algunas cosas y todo, y envié el artículo a mi familia, y una vez lo puse en familia. Tenemos un chat de familia donde nos hablamos todos los días, mañana, tarde y noche, y entonces les coloqué y les dije, este es el artículo para el Heraldo tal, y la primera que respondió fue mi hija. Dijo, eso no es suyo, eso no lo escribió papá. Y yo sí le digo, si usted tiene esa responsabilidad,
hágalo esta noche tras noche y hágalo usted. Y bueno, me tocó trasnochar esa noche y hacerlo, y cuando se lo envié dijo, no hay nada que corregir, eso es mi papá. Entonces, así más o menos puedo de pronto relatar lo que ha pasado. Mi esposa pasó por el proceso, Dios fue fiel, verdadero el Señor conmigo, de mucho amor, de mucha misericordia, no porque sea yo, pero creo que algún propósito tenía el Señor para conmigo, y hoy estamos aquí sin olvidar por dónde hemos pasado, y creo que eso es lo que me identifica y me lleva a entender de que realmente nunca se nos puede olvidar. Los cargos no pueden ser los lugares donde yo muestro que tengo la autoridad. Los cargos son puentes de servicio a Dios, de servicio a la humanidad, de servicio, porque aquí hay que servirles a todo mundo. Quiero en Colombia y en todo el mundo que los pastores entiendan que vinimos fue a marcar la diferencia, a ser un pueblo de servidores. Y es que servicio no es posición, ¿no? Servicio no es posición. Creo que no tiene mucho que ver con que seamos el líder de jóvenes, el líder de alabanza, el pastor, el presidente. No tiene que ver con eso, sino más bien el tener un corazón humilde de amar a los otros, ¿no? Es lo que dice Jesús. Sí, si no hay amor, usted no sirve. Porque solo se sirve cuando se tiene algo aquí en el corazón, de lo contrario no hay servicio. Pastor, una cualidad que te defina, que tú digas, esto es Héctor. Me definen muchas cosas, pero entre ellas tal vez podría decir, me define el amor por la gente, me define el dolor por la gente, me duele la gente, me duele el que sufre, me duele cuando se cometen actos de injusticia, amo la misericordia, amo hacer el bien, amo la humanidad. Eso es lo que creo que me define que me entrego en todo, me doy todo, no doy lo que tengo, doy lo que soy. Tremendo, creo que es un... Sin palabras. nos das un aprendizaje muy grande a nosotros porque creo que podemos aprender de todo eso. Yo creo que quiero hacer las últimas dos y es la penúltima. En esta nueva etapa en donde hay una responsabilidad de un peso enorme, ¿cómo te sientes? Bueno, a veces tengo que decir que ni me siento todavía. Me siento con una gran responsabilidad, pero también no puedo negar que siento la ayuda de Dios, siento que hay muchas cosas que se pueden hacer, siento que amo a esta iglesia, que amo al Dios de esta iglesia por sobre todas las cosas y que quiero desgastarme para Él, que quiero hacer lo mejor para mi gente, para nuestro pueblo en primera instancia, sin desconocer que somos servidores del mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando de solamente nuestra iglesia como tal. Yo creo que esto hay que ir más allá. Amén. Hay que servirle aún a nuestros enemigos. Hay que extendernos. Y siento eso, siento que Dios está de nuestra parte, que pues llegar en esta instancia y en esta época de la iglesia, después de haber tenido hombres tan reconocidos como el hermano Reinel, el hermano Álvaro Torres, a quien también a los dos los admiro de una manera impresionante, les aprecio, les respeto, pero creo que si Dios nos ha dado la oportunidad, vamos a aprovecharla en el mejor término de la palabra para aprender a hacer una iglesia de verdad, que siga siendo unida, que haga honor precisamente a su título Iglesia Pentecostal Unida. No sé si ustedes vieron por ahí una carta que envía a toda la iglesia en Colombia y a todos los pastores. Ahí creo que plasma un poco de la filosofía de mi vida, que es el amor, la humildad, la sencillez. Creo que eso es todo. Lo más grande es Dios, y después de eso es hacer las cosas para Él con todo el alma.
decías algo y repetiste algo en todo el episodio y es aprovechar con toda la oportunidad y creo que empezaste con algo pequeño y Dios vio que fuiste fiel y empezó a ensanchar eso que podrías hacer. Y la última, nuestro pastor que está detrás de bambalinas, le hicimos la misma pregunta y él nos corrigió. Nos dijo que no podíamos en el cielo encontrar a gente del Antiguo Testamento, pero la pregunta la vamos a reformar esta vez. Y es, si pudieras tú hablar con algún personaje de la Biblia, de cualquier, tanto antiguo o nuevo, ¿con quién sería y por qué? Exceptuando obviamente a Jesús. Si tuviese que hablar de algún personaje, escogería a Job. Porque la Biblia se refiere de Job como un hombre íntegro. Dios se refiere de él como un hombre intachable, un hombre modelo. Pero es un santo que después está suplicando perdón. No sabe por qué, pero está suplicando perdón. Y él dice, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero también porque la historia me dice que si bien tuvo un comienzo fructífero, próspero y fue grande en la tierra, tuvo de todo, cuando llega la situación que él vive, al final del camino la historia tiene que decir que su postrer estado fue mejor que el primero. Uf, sí. La última, pastor, un consejo para los jóvenes, para la generación que estamos ahí mirando de pronto de lejos, pero que podemos admirar y podemos aprender mucho. No, creo decirle a toda la juventud que la juventud es una etapa hermosa de la vida, vale la pena aprovecharla al máximo. La juventud es una oportunidad. Creo que muchos en la vida quisiéramos retener el tiempo en la juventud y quedarnos ahí, pero cuando uno ha vivido un poco, si a mí me preguntaran hoy en qué tiempo se quedaría, en qué tiempo pondría el interruptor para que se detuviera conmigo, me quedaría creo que en los 50 años, no en la juventud, en los 50, porque en los 50 todavía el hombre está fuerte, vigoroso, pero ha adquirido mucha madurez, ha adquirido mucha experiencia. Y yo creo que me quedaría ahí en ese tiempo. A la juventud decirle que no la desperdicien, que vale la pena amar a este Dios, que vale la pena decir que le pertenecemos a Él, que vale la pena escudriñar la Escritura, encontrar en ella todos los secretos que Dios tiene buenos para los jóvenes también. Les diría que abramos espacio, que los cargos no se conviertan en las posibles oportunidades para hacer algo, sino que más bien nosotros ojalá seamos propositores, seamos proactivos y que estemos produciendo en nuestras congregaciones de verdad cosas que a Dios le agrade y que podamos ser ejemplo también. Sé que los modelos seguramente tenemos los ancianos, pero creo que el joven puede ser un modelo también. Y ustedes transmiten, ustedes creo que tienen una gran responsabilidad sobre este país, sobre Colombia, y qué mejor que nosotros, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Dios, poder hacer algo a favor de toda la juventud, a salir por las universidades, por los colegios y a mostrar que el Dios que tenemos es el verdadero Dios. Amén. Bueno, creo que aprendimos muchísimo hoy. Muchas gracias, pastor, gracias por el tiempo. Y me voy muy honrado, por lo menos yo, de ver esa humildad. Creo que es bonito ver una persona tan sencilla y ya entiendo que ese ha sido uno de tus secretos, la sencillez, la humildad y ojalá, seguramente con este contenido, mucha gente será bendecida. Muchas gracias, pastor. Pastor, de verdad, muchas gracias, es un privilegio. Gracias por ser referencia para muchos que seguramente te lo imaginas, pero somos más aún de lo que te imaginas. Te seguimos, eres referencia, eres una persona de admirar y para nosotros, para la iglesia y para mucha gente ha sido más que fundamental. Y de verdad, muchas gracias. Te bendecimos, te
te honramos y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias también a nuestro pastor que ahí está Amén. detrás de bambalinas y no, creo que no hay desperdicio. No, hay que escucharlo No, al principio. quiero agradecerles a ustedes la oportunidad, a Rodrigo, quien tuvo a bien invitarnos para estar con ustedes y compartir, y decirles que el que está aquí no es un hombre perfecto, es un hombre que ha cometido muchos errores en la vida, pero que quiere cada día ser mejor. Un Bueno, abrazo. Dios les bendiga.